hablado en un programa anterior de las catástrofes naturales, de los volcanes y eso, pero en Costa Rica en estos días acaba de pasar otra, Sí. que es esa inundación ahí en la zona sur, de un río que nunca se había inundado, que no había salido de su cauce, y ha provocado unos desastres pavorosos. Y uno dice, pero ¿cómo es esta cosa? Porque en la zona sur uno sabe que hay inundaciones, y hay lugares donde se van los puentes a diestra y siniestra. Incluso en la televisión pasaron la escena de un puente donde se lo llevó un río violentísimamente. Es muy plano. Pero en todo caso, en esa zona ahí, anegada ahora por la inundación, fueron centenares de metros a ambos lados, y donde dañaron también decenas o centenares de casas y habitaciones. Ahora yo digo, y los peces muertos por todos lados. Por supuesto. Eso es lo más extraño, es decir, ¿qué es lo que pasó con esa inundación? Bueno, es que ahí fue porque jaló lodo y todo eso, entonces seguro eso también daña toda la fauna del río, pero digamos, el punto es cómo en áreas de inundaciones, donde se repiten con cierta frecuencia, aunque en este caso fue por primera vez, digamos, se permite construir a la orilla del río. Sí, ese es el debate. Ese es el punto, digamos, ¿verdad? Porque si se construye con diques y eso, ¿verdad? Uno puede pensar. Ahí en New Orleans, ¿verdad? En Baton Rouge, entonces, donde va el Mississippi ahí, gigantesco, ¿verdad? Esas ciudades se han hecho con diques gigantes, verdaderamente. Sí. Y por años de años los construyeron. Cuando se produjo la inundación aquella de Luisiana fue porque se rompió una parte de ese dique. Y llegó a inundar hasta 4 y 5 metros barrios completos de la ciudad de Luisiana. Eso fue un desastre tremendo. Digo, de Luisiana, del estado. Sí, el estado de Luisiana, claro. De su capital, de New Orleans y de Baton Rouge. De New Orleans. Sí. Pero en esa zona, yo recuerdo, ahí vivía dos hijos míos porque estaban trabajando allí, y nosotros aquí en Costa Rica viendo las noticias de cómo iba creciendo el agua y el agua y el agua, y pasan una escena donde ahí en la zona donde estaba el hijo nuestro, ¿verdad? Faltaban así como 5 centímetros para que se desbordara el agua, ¿verdad? Entonces mi señora llama al hijo nuestro, a Lautaro, dice: Lautaro, ¿usted está viendo las noticias? No, mamá. ¿Y qué es lo que pasa? Hey, está a punto de desbordarse el río ahí donde están ustedes. Dice: no, no está pasando nada. Él no tenía la televisión puesta, no se ha dado cuenta, pero vivían a 200 o 300 metros del dique. Y entonces va, sube el dique, y cuando ve el agua casi al nivel, esa misma noche se trasladó a Miami. Claro. Inmediatamente sacó su familia a Miami, porque ahí tenían un cuñado y se fueron para allá. Pero esas cosas así, que uno dice, por centímetros se produce una tragedia quizás de unas magnitudes enormes. Enormes. Bueno, aquí nosotros no hacemos diques, o por lo menos los diques que se hacen no se hacen como para detener grandes inundaciones. Ahora, fíjate que hay grandes errores, parece mentira, en esta época, de tipo tecnológico. Eso que pasó en la represa esa en Colombia, que no han podido arreglarlo, una empresa enorme que la construyó, y me acuerdo de lo del Reventazón, la fisura esa que se hizo, la repararon y ya está trabajando, es decir, esperan que empiece a trabajar pronto. En Colombia llevan casi un año, y primero fue una tragedia, porque se llevó, el agua se llevó un montón de trabajadores, hubo muertos, entonces bloquearon la zona y le exigieron a la empresa que arreglara rápidamente eso. Y tiene casi un año de estar y no lo han arreglado. Un país como Colombia, no entiende uno que errores de esa naturaleza, de tipo arquitectónico, no arquitectónico, de tipo estructural. Porque bueno, es una cosa asombrosa, ¿verdad? Y las fotos que toman de ese dique no es más grande que el del Reventazón. Entonces dice uno, pero ¿cómo que no sabían la magnitud del agua que había aquí o allá? No, la verdad, yo me paso peleando con mi mujer porque mi mujer me defiende lo de Colombia.
Yo le digo, es realmente insólito que esto suceda y resulta que hay elecciones y habla todo el mundo y eso sigue y no lo han arreglado y sigue el riesgo de un montón de Debe poblaciones. ser dificilísimo arreglar una presa entre los... Pues aquí la arreglaron. No, estamos de acuerdo. Pero aquí lo arreglaron, pero uno tiene que preguntarse en qué condiciones, digamos. No sé. Yo siempre pienso que... Sí, tal vez estoy hablando paja. No, yo no soy ingeniero. Es que todo lo que se hace, lo hacen seres humanos. Sí, no, pues claro. Y uno, en esos casos, sabe, no importa cuál país sea, que cuando se emprenden esas obras, se llaman profesionales, Sí, claro, si lleva empresas equipo famosas. apropiado, ¿verdad? Yo nunca pensé que podía pasar nada raro cuando ampliaron el canal de Panamá. Sí, sí. Porque es un panameño, no. Hay seres humanos con capacidades, pero también la naturaleza se la juega muy feo con todo, ¿verdad? Sí, sí, Ve, sí. en el caso de Costa Rica, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, tectónicamente, ¿qué significado tienen las represas que existen? Quiero decir, ¿qué riesgos hay ahí tectónicos? Pueden haber sido estudiados, previstos, pero hay muchas cosas que no se saben. Entre otras cosas, se construyen en áreas donde no haya fallas. Bueno, eso Donde no haya intentan, claro. posibilidades de Sí, sí, movimientos sí, de sí. tierras, ¿verdad? Claro. Se montan casi sobre estructuras rocosas de un lado a otro, ¿verdad? Donde se sabe que la roca es no superficial, sino un farallón ahí de roca, claro. Qué complejo La naturaleza del cemento que se prepara es también de una calidad estupenda, porque, y es interesante eso, los bloques esos de cemento que la gente compra en la calle, todos compramos a veces, tienen una calidad determinada y que se puede medir. Y hay unas máquinas especiales para medir la dureza, ¿verdad? Entonces uno sabe si está comprando un bloque de 4x4, 4x6, o 4x8, 4x12, lo que sea, que debe tener ciertas características de cierta dureza, se puede medir eso. Y se puede exigir a la fábrica de cemento que le dé esa calidad. Entonces yo imagino también que el cemento que se hace para cierto tipo de estructuras es de una calidad. Es igual que cuando empiezan a chorrear los edificios. Porque yo he oído, yo no soy ingeniero ni nada de eso, pero sí he oído que cuando empiezan a hacer la chorrea no se puede interrumpir. Sí. Tiene que hacerse continua. No se puede hacer por partes. Tú sabes, por supuesto, tiene lógica. Sí, claro. la ignorancia. Y uno dice, cuando hacen esos grandes edificios, y esa chorrea, tienen que hacerle ahí con mangueras ahí para No pueden arriba. parar para meter unas varillitas extra. Sí, Claro así que es. sobre este tema lo que voy a hablar es la ignorancia realmente, porque yo no sé nada de ingeniería. Pero le estaba construyendo a mi nieto, a mi hijo realmente, una casa donde está la parte de la piscina y tal. Y llegaron y yo vi eso que dices tú, esos ladrillos huecos. Y le dije, ¿por qué esos? Bueno, porque las varillas. Y le dije, olvídese de eso. Ladrillo, a comprar ladrillo compacto. Yo en ese momento dije, ¿cómo carajada hueca? ahí que no me explicaron que había que chorrear. Sí, claro. Entonces se construyó con ladrillo y quedó con toda la pata. Aunque ya no se usa, claro, en las esquinas. Las columnas. Claro, las columnas y todo. Pero eso se construyó puro ladrillo. Y me decía el ingeniero, yo no sé si el ingeniero, me decía, don Álvaro, pero esto le va a costar el triple de lo que le iba a costar. No me importa, yo no quiero que un hijo mío le vaya a pasar un tortón aquí por esos bloques así con huecos. Es que esos bloques con hueco, tienes razón, pero No me uno hizo ve... gracia. Cuando yo vi los huecos esos, dije, no. En el terremoto de Managua del año 72, solo quedaron 3 edificios en pie. Sí, señor. La embajada americana, El hotel, y el banco. no me acuerdo, se llamaba Intercontinental, y el otro edificio, el banco. El banco.
que habían sido construidos por empresas gringas. ¿Por empresas? Gringas. Y era natural. Eran las grandes inversiones de los Estados Unidos. Claro. El resto de los edificios por empresas nicas. Y muchos de los edificios que se cayeron, además de que no tenían las varillas, eran edificios huecos, no tenían cemento chorreado. Pucha. Ah, no puede ser. Sí, No, claro. no, Es que claro, Era la corrupción total ahí Sí, claro. en la claro, construcción de Managua. O sabes que yo había Entonces, estado, aquello fue una debacle. había estado una Pero semana. el terremoto puso a descubierto eso, es decir, cómo las estructuras eran vacías, estructuras vacías totalmente, no tenían chorreado Yo nada. estuve una semana antes en un hotel recién inaugurado, muy bonito, no tan grande, tal vez 4 o 5 pisos. Y de veras, con cuartos muy buenos y tal. Y estábamos discutiendo sobre las contribuciones de los estados y tal. Bueno, en tiempo de Somoza, por supuesto. Regreso a El Salvador cuando se vino el bombazo y el hotel hizo así. Y todos los que estaban adentro palmaron, para decir un término. Y Yo tengo un amigo. cuestión de horas, de días. Es decir, de veras es una casualidad. Yo tengo un amigo químico, pero Buena suerte. beisbolista. Y entonces él andaba en Managua jugando béisbol, como una de esas. Y entonces después me contaba que él pasó varias semanas con insomnio porque el hotel donde él estuvo salió así, como a los 3 días de haber salido él, pasó el terremoto. Y dice, mira Fernando, es que yo calculo la altura y las escaleras y pienso cómo habría corrido yo para llegar a tiempo afuera. Y cada vez que lo hago no me da. No me da. No me da. Claro, ahora que eso que ha dicho eso, yo no lo había pensado, pero Es impactante eso. obvio, Sí. Yo estuve Castillo de Naipes. en Managua porque yo Castillo tenía familia Naipes, en Nicaragua, por eso exactamente. es que me di cuenta de eso. No, pero eran vacías, es decir, no había nada, no había relleno de cemento, una cosa espantosa, claro. En la biblioteca Carlos Monge de la universidad se le También es así. cortó un piso. Sí, fuera Carlos Para Monge. quitarle peso. ¿Ah? Sí, pero lo que pasó fue que en un temblor fuerte las cosas salieron mal y dieron cuenta que en una columna había quedado una imperfección tremenda, porque a la hora de chorrear no se fijaron que habían puesto solo provisionalmente un bodoque de papel. Sí, claro. Y claro, eso Se les debilitaba. olvidó. Y si no, bueno, eso fue un descuido, qué sé yo, la mala suerte, pero ese pequeño detalle, y si hubiera sido más abajo, toda la biblioteca. Pero ve lo que son las cosas. En Colombia, O dicho de otra manera, cuando están chorreando no puede quedar una hoja de papel. No puede quedar no. nada ahí. Solo Que cemento. se dediquen a escribir en otra parte. en Colombia, para ir de Barranquilla a Santa Marta, había que pasar el río Magdalena, que es un ancho enorme, o en lanchita, o en aparatos de esos que montaban los automóviles, el ferries, sí, bueno. Construyen el puente famoso, el puente, no me acuerdo cómo, que le pusieron un nombre rarísimo, de un expresidente que nadie se acuerda. Resulta que se perdió un trabajador y lo buscaron y nunca apareció. Bueno, ahora están construyendo uno más alto y están derrumbando ciertas columnas de la... Estaba el esqueleto ahí metido, seguro se cayó donde estaban chorreando y ahí nadie se dio cuenta. Así que chorrearon la columna con el muerto. La realidad siempre supera la ficción. Existen Sí, dos sí. novelas balcánicas en que eso ocurre. Ah, bueno. Una de Cabaret y la otra es del que ganó el griego. Imagínate, y esto no es novela. El Puente de los Tres Arcos, que es una novela de Ajá. Cabaret, ¿Sí? tiene ese episodio. Hay un obrero albanés
que se queda empotrado en el puente. Igual. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, pero si suceden esas cosas, yo me doy cuenta ahora. Claro, los huesos tienen un poco de calcio para que refuercen, pero Bueno, carbonato de calcio. Sí, pero el resto se Bueno, pudre. por supuesto, ¿no? no, y algunos cuerpos se mantienen momificados casi enteros o Sí. enteros, a pesar de No, los pero años. lo que apareció fue el No, esqueleto. sí. está claro, además si está metido en cemento peor Sí, todavía. sí, claro. Sí. Pero Sí, se ve que se cayó y chorrearon y se perdió el trabajador. Una cosa así, insólita. Pero Pero es bueno. el vaso de amontillado de Poe, es. Ajá, sí, sí, sí. De que Alan Poe, sí, sí. que el hombre que lo está engañando a la mujer como un diletante, ¿verdad? Y lo invita a tomarse un trago de vino en su cava, pero abierto un hueco, y entonces lo mata y lo empotra ahí y lo empareda. Y claro, todo está, el crimen es perfecto, solo que no se había fijado que, si no recuerdo mal, es así, que el gato se le había metido ahí, y cuando la policía estaba en la casa, el gato maulló. No me acuerdo. de eso. Un vaso ¿Cómo se llamaba ese? un vaso de amontillado en español. Vaso de amontillado, no me acuerdo. La ficción tiene, la ficción buena, si no se asienta un poco en la posible realidad, Sí. no funciona. Pues no, que exactamente, sí, sí. Sí. Pero fíjate que este puente tenía, bueno, están haciendo este otro nuevo, que es mucho más alto. Tenía 40 años más o menos. Sí, hace 40 años se perdió el pobre obrero y nunca lo encontraron. ¿no? Sí, La gente decía que había caído al río Magdalena y se lo había llevado hacia el mar y que ahí hay una cantidad de tiburones y que bueno, pero no era así. Se había quedado muy bien conservadito en una columna. Ahora uno puede pensar ahora para efectos literarios. Está este capataz o ingeniero ahí en la construcción esa y se da cuenta de la torta, pero se queda callado porque se le atrasa la obra si viene. sí, claro, y échale cemento. Sí, ya no hay nada que hacer. Exactamente. Sí, 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 claro. No, pero es que fue algo muy obvio. ¿ves? No, pero... Sí, claro, sí. Sobre todo que no hacía tanto, no eran 100 años ni nada así, que se había perdido el obrero, de manera que De pronto de eso, repente surgió de pronto eso en el mundo de las construcciones, en todo el mundo, puede suceder Sí, debe haber no mayor. con tan poca frecuencia. Sí, claro. esos enormes Y edificios. de veras, de pronto el que se dio cuenta y que continúe. Imagínate a un gángster en una ciudad norteamericana. Sí, claro. Que de pronto le dice a sus amigos, vamos a resolver este problema, averigüen dónde están chorreando. Sí, claro, así es. Y lo echan. mandan a traer a un fulano, lo envuelven en una sábana y lo tiran ahí. Sí, sí, claro. Sería Era muy propio de los gángsters, Claro, claro. porque esos gángsters americanos usaban también la pata de cemento, ¿verdad? Llegaban, Sí, se los llevaban, tiraban se al llevaban mar. un tipo, le metían los pies en unos baldes, les chorreaban cemento y los tiraban al agua. Sí, sí, sí. Lo van para el fondo ahí, ni modo. ¿Ah? Sí, claro. claro, ahora que el buceo es tan frecuente, puede pasar lo que vi ahí también que ocurrió. Dos buceadores en un río en Estados Unidos estaban haciendo el deporte del buceo, pero que ellos hacen esto: se sumergen y en el fondo van recogiendo cositas que encuentran que son curiosas, ¿verdad? Sí, Es sí, sí. una cosa como un poco, una afición, y la van metiendo en un bocal bolsita, plástico, sí, claro. y aparecen medallas y esas cosas que... Entonces, de pronto hay uno que lleva la cámara y el otro va haciendo eso y de pronto se encuentra una caja oscura y de ahí la toma
le da vuelta y ve que hay adentro una bolsa plástica con algo y la jala. Una cabeza. Y entonces cuando la jala, mira, o la cámara no muestra lo que él ve y que pega como una especie de alarido. Y entonces de ahí saca la bolsa y la caja y se va a la orilla y llaman a la policía para preguntar cuál es la forma respetuosa de manejar eso, porque eran las cenizas que venía de un crematorio Sí, sí. de una persona, que alguien de la familia, para satisfacer seguro el deseo de la persona que lo Tiró tirara todo al y río, cajita. lo tiró con todo y caja y en una bolsa plástica además, ¿verdad? Como que Hay un caso que es absolutamente cierto. Es más, nunca me dijeron que era confidencial, ya murió Jorge Jaén, que vos conociste, ¿te acordás? Era muy amigo mío. El papá iba a Nueva York a hacerse un tratamiento con el doctor Pack, famoso. Y entonces se llevó a Jorge. Cuando venían venían en barco, estaban por subir al barco y una familia le dijo que si por favor no le llevaba una cajita, que le iban a esperar ahí. Dice que él se imaginó que eran algunas joyas o algo. Claro que sí. Ahí lo van a estar esperando el Limón y se lo entrega. Sí, claro que sí. Pues resulta que la curiosidad era un muchacho muy joven. Y un día dijo que tendrá esta cajita. Y la abre y dice, pues eso está sucio, puchica. Y le sacude y echa al mar toda la porquería y la cierra la cajita. Cuando llevan llegando a Limón, le avisan que la familia lo que está esperando es la ceniza de la abuelita. Y dice que él buscando polvo por todos lados para echarlo en la cajita. Y al fin la cerró y así la entregó. Es decir, que lo que entregó era pura tierra del barco de todos lados y la abuelita estaba navegando. Y eso es absolutamente cierto, eso pasó. Bien, qué felicidad esa muchacha, porque ya no nos va a ver en un montón de tiempo, ¿no? Sí, está feliz, sí.